Estuvimos en el Chaco, estuvimos en la Fidelidad. Fuimos con nuestras cámaras a ver si esa riqueza que efectivamente se proclamaba era tal, si la necesidad de proteger esa biodiversidad era efectivamente la que sus autores, los autores del proyecto de creación del Parque Nacional La Fidelidad, así proclamaban. Y lo que vimos confirma que efectivamente hay que proteger la fidelidad. La fauna prácticamente ya no se halla en otro lugar que no sea en esas 250.000 hectáreas. Uno entra a estos lugares y es como agarrar el libro y leer, ¿no? El estudio de las plantas es como que lo ves acá en vivo y en directo, digamos. Que, digamos, en otros lugares ya eso no pasa. Cuando los científicos empezaron a trabajar en la fidelidad, encontraron muchos lugares como este, donde tenés un lugar de fuego, muchas botellas tiradas, cartuchos. Acá hay uno, por ejemplo, también los más difícil de ver, pero se ven los casquitos de las balas, ¿no? Lo cual indica que no solamente están cazando charatas, que es lo que pueden cazar con esto, sino que también con balas se cazan pecaríes, corzuelas, tapires, yacaré. Muchos cazadores de todos lados. Y hacen desastres, ¿no? Sí, agarran lo que agarran, matan. Hay algunos que van, matan lo que sea nomás. Lo dejan ahí. Nosotros inclusivemente anduvimos hace poco allá en una laguna que le llamamos Los Corrales. Nosotros encontramos bichos, tuyango, chumuco, yacaré, todo muerto que entran, matan y dejan. Y se ponen mayón y sacan los pescados y los que no les sirven les tiran afuera, no le van a volver a tirar dentro del agua y hacen daño. Era muy común, digamos, de que venga un cazador y te lleve 15 guasunchos en una noche, que te lleve maján, cuando encontraban las piaras de maján. Acá hay piaras de majanes, el pecaril aviado, muy grandes, digamos de 60, 70 hasta 80 ejemplares, y eran de cazarte, encontrar esa piara y matarte la mayor cantidad posible. Nosotros siempre le decimos a la gente que un guasuncho baleado es a lo sumo un asadito entre 4, un solo día. En cambio, un guasuncho avistado es una guiada, un paseo de varias fotos durante los 365 días del año, toda la vida. Antes yo venía acá a cazar, guiaba tipo para entrar a cazar y un día de repente dentro bueno, me tomaron como para cuidar acá y estamos en eso, estamos tratando de cuidar que nadie case, lo que yo hacía antes ahora totalmente distinto, pero estoy bien de acuerdo y también quiero que se haga lo que quieren hacer en un parque. Matan y hay muchas personas que vienen y matan, digamos, por deporte y ni siquiera en junta, y no es solo que le tiran a las corzuelas ni a los pecarí, sino que le tiran a la charata, se van a la laguna, le tiran a los biguá, a las garzas. ¿Y tirar por tirar? Tirar por tirar. Sí, hay monte, tenés campo acá para rolete, tenés monte muy grande. Y acá hay bichos, de todos los bichos, lo que busques. El único que no vimos todavía es el jaguarete, pero los otros bichos se vio todo. Todos los bichos, ¿sí? Y hay más bichos ahora, como nosotros tuvimos casi 4 meses, 5 adentro, se vio más bichos lo que se veía antes, porque la gente entraba mucho a cazar. Que pasaba que la escuchaban vehículos y los bichos se metían al monte. Y ahora no, ahora los bichos vos te vas y los ves, no disparan ya, no se espantan casi de los vehículos. Acá estamos frente a una de las cámaras trampas que están colocadas generalmente en alguna picada donde los especialistas detectaron junto con los vaquianos acá de la zona alguna huella o movimientos de fauna. Entonces se colocan, si bien perpendiculares al camino, y es muy sencillo, en realidad lo que detecta es el movimiento. Entonces cuando pasa un animal, saca fotos. En este momento en La Fidelidad hay aproximadamente unas 20 cámaras trampa. Tienen una capacidad de casi 7.000 fotos, ¿sí? por cada cámara. Y los investigadores del Ceiba
estuvieron observando, estuvieron, digamos, revisando toda esta información y aparecen mucho puma, tapir, corzuela, oso hormiguero, aguaraguazú, animales así, digamos, no son escasas las fotos. O sea, lo cual, quizás sin llegar a una conclusión muy formal, podríamos decir que las poblaciones de varios de los animales que viven acá en La Fidelidad es buena. Y si se sigue, digamos, con los trabajos de los guardaparques y controlando la caza furtiva, seguramente en muy poco tiempo van a volver a ser muy comunes, quizás como en un pasado no muy lejano. Uno de los más grandes promotores e impulsores de este proyecto de convertir la estancia La Fidelidad en un parque nacional biprovincial entre Formosa y Chaco es Emiliano Ezcurra. Emiliano Ezcurra fue en su momento activista de Greenpeace, director de campañas de Greenpeace, y hoy dirige una ONG fundada por él y creada por él llamada Banco de Bosques. Su pretensión es tratar de salvar los pocos bosques que quedan en la Argentina, pero no de manera de convertirlos en un paisaje intacto, sino con el propósito de demostrar que un bosque también puede dar de comer, en el sentido estricto de la palabra y también en el sentido productivo y comercial del término. Es decir, que no solamente es productivo un bosque cuando se lo tala y se lo convierte en un campo de soja. Esto es lo que nos contó Emiliano Ezcurra. Todo indica que por el estado de conservación que tiene este lugar y por la escala que tiene, amerita la categoría de parque nacional. Para que un área Sí. de estas características se convierta en una zona protegida, necesita una institucionalidad, finalmente. Absolutamente. ¿Hay compromiso de esa institucionalidad? ¿Los gobiernos de Chaco y de Formosa entienden, valoran por qué esto tiene que convertirse en un área protegida? ¿El gobierno nacional entiende por qué esto tiene que ser un parque nacional? Los informes de parques nacionales, que es el Estado Nacional, son muy claros. Este lugar debe ser parque nacional. En la provincia del Chaco ha habido una actitud sumamente proactiva. Se aprobaron las leyes en la legislatura que no solamente consagran a la estancia de La Fidelidad como reserva de recursos, que es una categoría de área protegida provincial, sino que además la expropian con la fidelidad de ser, con la finalidad de ser parque nacional. Propiciando es efectivamente la iniciativa de carácter legislativo para establecer la declaración sujeto, digamos, un bien de utilidad, un bien inmueble de utilidad pública sujeto a expropiación, que son 148.903 hectáreas que integran La Fidelidad en la provincia del Chaco, con el objeto de potenciar lo que ya promovió la legislatura provincial, que es la reserva de recursos. Y luego se crea una tercera ley que establece un fideicomiso para la recaudación de los fondos que son necesarios para pagar la indemnización a los propietarios. Que este es el elemento distinto que no ocurrió con otras áreas protegidas de categoría Parque Nacional en Argentina, donde o el Estado la ha comprado, o han sido tierras fiscales transformadas en parques, o han sido, como ocurrió en 7 oportunidades en toda nuestra historia, donaciones de quien era en ese momento propietario de la tierra. En estos últimos 2 años, desde que muere Manuel Roseo, el dueño de La Fidelidad, para que ese pedazo de tierra pase de ser poco menos que un botín, que fue quizás el motivo por el cual fue asesinado el propio Roseo, Sí. a un parque nacional. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué cambió para que esos 2 años hayan generado semejante milagro? Bueno, lo primero fue tirarse encima de La Fidelidad. O sea, claramente nuestra reacción fue cuando asesinaron a Manuel Roseo. Sabíamos perfectamente, y esto te lo corrobora uno de los abogados que está trabajando en esto, que lo mataron por la propiedad. Creemos que se lo mató para hacerse quedar La Fidelidad. Logramos que Chaco y Formosa no permitan el ingreso de intrusos, que no permitan fuego, que no permitan la entrada de Hacienda, porque esos son los mecanismos que
la mafia de la tierra tiene para meterse adentro y Sí, decir, la bueno, cabecera ahora- de playa. Y después ya no tiene sentido protegerlo. Exactamente. Ese primer paso salió bien y ahí nomás empezamos a lograr lo que es la instalación pública. O sea, que la gente de Argentina se entere que en el Impenetrable esta joya, que es el Perito Moreno del Impenetrable chaqueño, que realmente tiene un valor enorme, que es uno de los poquísimos lugares que hoy quedan donde vos podés ver fauna y eso viene, digamos, atraer la posibilidad concreta de generar turismo, porque todos hablamos del turismo, pero tiene que haber con qué atraer al turista. Y además tiene dimensión, lo que yo llamo dimensión amazónica, es decir, vos cuando sobrevolás la Fidelidad, se te pierde la vista en el horizonte y ves bosque. La Fidelidad se veía como un proyecto que generaba pereza por lo complicado que era. Es decir, la figurita difícil para crear un parque nacional suele ser la provincia. Había que convencer a 2 provincias. Había que convencer a un propietario que no tenía ganas de venderle la propiedad a nadie. Esto era así, o sea, tuvo ofertas y no quiso vender la propiedad absolutamente a nadie. Y las capas geológicas de decisiones dentro de la burocracia estatal para que haya fierro político detrás de esta decisión no se movían. La historia de los parques nacionales en Argentina es así, de repente se alinean los planetas, llega una plata del Banco Mundial, el gobernador está de acuerdo porque negoció algo con el presidente, y pum, de repente tenés en una provincia 2 parques, un parque en otra. El espíritu, la mística de Perito Moreno no abunda hoy. Nosotros somos el organismo nacional encargado de mantener el legado del Perito Moreno y acá cabría destacar que nosotros hemos tenido muchos parques nacionales por donación, como justamente el primero, Parque Nacional Nahuel Huapi. Pero este sería el primer parque nacional que se crea por una decisión de suscripción popular. Nos falta muchísimo todavía masaje a los gobiernos para que se metan más de lleno en estos temas, porque si no claramente todo indica que sería una contradicción o que están haciendo esto para quedar bien por los desastres del desmonte. Están entrando en la Argentina más dólares por turismo en nuestros parques nacionales que por las exportaciones de trigo y maíz combinadas. La frontera es mental, del otro lado de la frontera agrícola hay vida productiva, hay generación de empleo. Y yo sé que cuesta erradicar esa mentalidad pampeana, pero hay que empezar algún día. Ojalá que con todo lo que les mostramos desde nuestras propias cámaras, allí en el Chaco, haya quedado claro por qué la fidelidad es un valor importante y por qué tiene que ser finalmente constituida como parque nacional. La semana que viene en Contaminación Cero les vamos a hablar del fracking. ¿Saben lo que es el fracking? El nuevo modelo tecnológico para llegar a obtener petróleo allí donde se suponía que no se lo podía sacar. Para algunos es una bendición porque prorroga la era del petróleo. Para otros, una maldición, porque el pasivo ambiental que se supone que va a dejar es tremendo. La semana que viene en Contaminación Cero. Gracias por haber estado. Solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.